Seguimos aquí, recuerda, esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América de 3 a 4 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. ¿Ya? Yo escucho al ingeniero Héctor Guzmán haciendo un análisis, un diagnóstico de por qué la alianza opositora Rescate RD. Yo digo, pero este gobierno tiene 3 años, el Abinader tiene 3 años en el ejercicio del poder y todo lo que hay en el país es fruto de 20 años, pero 16 años interrumpidos del ejercicio del poder de 2 de los actores de alianza opositora Rescate RD. Entonces, si se está pagando cientos, que yo cuántos mil millones de deuda, yo supongo que es la deuda acumulada de República Dominicana y hay que estar pagando intereses y amortizando los capitales de deuda. ¿O es que esos 126 mil millones que se están pagando en pesos dominicanos producto de la deuda es de esta administración? No, mira, Miguel, lo que pasa cuando nosotros decimos del Rescate RD, aquí hay un sentimiento claro. Los principales servicios del país se ha retrocedido. Tú te pones a ver lo del 911, lo de la electricidad, la gente te lo dice. Tú vas a las oficinas públicas y la cosa ha ido para atrás. Y eso no lo digo yo, la gente te lo dice en la calle. O sea, para que estemos claros. O sea, pero ¿qué es lo peor? Que este gobierno prometió todo lo contrario. O sea, este gobierno criticó el endeudamiento. Este gobierno comenzó a criticar todo lo que hacía el Congreso Nacional y cosas así. Criticó la campaña, todo lo que eran críticas, hoy en la práctica, y a veces se argumenta, no, que la guerra de Ucrania y que la pandemia, en plena pandemia usted decía que resolvía ese problema, el de la inseguridad, en plena pandemia. O sea, no puede argumentar de que no, que la pandemia, no, en plena pandemia usted dijo, en año y medio yo resuelvo eso. Y tengo un plan con Giuliani con el tema de la seguridad. Al final, la situación se empeoró. Y mire, el caso del tema eléctrico, aquí la gente ya no tenía ni inversores, ni compraba baterías. Además, aquí los negocios de vender baterías e inversores se habían cerrado. ¿Y qué pasa? Los apagones son una realidad en el país entero. Y ni hablar que ellos criticaban tanto el subsidio eléctrico, que era una de las condiciones que yo ponía, que hasta que ese subsidio no bajara, ellos no firmaban el pacto eléctrico. Y el subsidio se ha disparado en 1.800 millones de dólares el año pasado. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso es cuarto que usted está sacando de los bolsillos del dominicano para ponerle eso ahí. ¿Por qué? ¿Por qué el subsidio? Por la deficiencia en la distribuidora. El mismo administrador de este que pusieron recientemente ha dicho, los apagones en su mayoría son por la falta de inversión en la distribuidora. O sea, durante 3 años le estuvimos diciendo a ellos, miren, si usted no invierte en la distribuidora, vamos a tener problemas con los apagones. Y decían, para adelante, para adelante, para adelante. ¿Qué sucede? Aumentaron las pérdidas de la distribuidora, menos inversiones, aumentó el subsidio y ahora tenemos, había el que ha empeorado, más apagones y la luz más cara. Pero lo de los apagones tan graves que en el centro de atención a la persona con discapacidad, en la fundación, cerca, hay a una cuadra del Palacio, en la Moisés García, 23 a una cuadra. Ya me decía mi esposa hoy que va a tener que comprar batería al inversor porque la luz, o sea, le está dando cajeta. Y esa batería tan carísima. Pero tú no viste recientemente en el Palacio Nacional se fue la luz. ¿Y qué tú crees que fue eso? Yo hablaba con uno de los técnicos del área eléctrica del PRM, que son con los que yo tengo contacto porque yo trabajaba con ellos ahí. Y me decía esto, ¿tú sabes por qué pasa eso? No hay capacidad. Cuando nosotros teníamos bajo control eso ahí, teníamos 3 circuitos. Y no se iba la luz ahí. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí. ¿Y qué tú crees? Me dice, que están inventando, hermano. Eso es lo que está pasando en la mayoría de las áreas que estamos viendo, que tú vas y te han arrasado con el personal que estaba ahí, entonces los servicios, mira el caso de pasaporte que vimos, lo que pasó, y así tú vas a cada servicio, se ha deteriorado, pero no es que lo decimos nosotros ni que lo estamos denunciando, es que la población lo vive así. Mira, el tema eléctrico, que el presidente no le ha puesto atención, pero yo estoy muy claro lo que hay. De un principio, inclusive este programa, yo en la última vez que estuve, se lo decía a ustedes, que del gobierno hay un plan
para que todo ese deterioro que vemos en el sector eléctrico es para justificar pasarlo al sector privado, desde la distribuidora hasta Punta Catalina. Y todavía yo lo mantengo. Tú se pregunta, ¿y por qué no invierten en la distribuidora? Claro, para que mientras más daño se ve, mientras más se irrita la población, después van a decir, entréguele eso al sector privado, a precio de vaca muerta. Eso está clarísimo. Porque si tú sabes que hay falta de inversión en la distribuidora para evitar los apagones y no lo hace, está claro el plan. Y en el caso de Punta Catalina, que yo vine aquí, ustedes recuerden, les hablaba mucho del tema de Punta Catalina, todavía el día de hoy, el presidente dio al principio del gobierno un paso correcto, y era que convocó a una licitación para contratar una empresa internacional con experiencia en el manejo de ese tipo de plantas, que le llaman para lo que es la operación y mantenimiento de una generadora como Punta Catalina. En esa licitación participaron 43 empresas que la anunció las mismas autoridades, que habían calificado para ser parte de la licitación. 43 empresas. Esa vez fue por decreto, y en el decreto lo encabezaba esa comisión el ingeniero César Sánchez, el mejor técnico que hay aquí en el área eléctrica. Esa comisión trabajó durante 6 o 7 meses, todos los pliegos de condiciones para la licitación, precalificaron las 43 empresas, y de repente el ministro de Energía y Minas canceló todo el personal que trabajó en eso y dejó a César Sánchez con una botella. Y ese proceso que fue por decreto se paralizó. Y ahí viene y entra el señor César Marrancini a administrar Punta Catalina hasta el día de hoy. Y yo me pregunto, pero si usted iba por la vía correcta, ¿por qué usted interrumpe ese proceso sin dar ninguna explicación? Que cuando me hablan a mí de honestidad y transparencia, esas son de las cosas que yo cuestiono. ¿Qué hay ahí en el fondo? Punta Catalina ha tenido muchísimos problemas. Una empresa que se estima que debe estar generando beneficios por 250 millones de dólares, que en estos días una de las calderas tuvo un pinche y una de las plantas la sacaron de servicio y no informaron a la población. Tuvimos nosotros que hacer público que había pasado eso, y después fue que hablaron indirectamente de que realmente estaba fuera de servicio, porque ahí no hay transparencia. Y yo recuerdo que a todo eso se agrega la confrontación que hubo en el Consejo de Administración entre César Sánchez y César Marrancini, que al final de cuentas, ¿tú sabes cómo terminó? Sacaron a César Sánchez del Consejo y dejaron a César Marrancini. Y tú te preguntas, ¿y qué es lo que hay ahí? Y yo creo que el presidente debió haber sido transparente. Y yo le digo a ustedes lo siguiente: el presidente se reunió con César Sánchez y hablaron del tema. Pero ¿y por qué lo sacó a él? Y lo nombró por otro decreto asesor del Ejecutivo. Y yo me pregunto, ¿y por qué lo sacan de ahí? Entonces son las cosas que uno se plantea. Y es que un gobierno no se puede manejar así. Eso me indignó, porque yo dije, ¿cómo puede ser que a un técnico calificado de ese partido, de ese gobierno, tú le hagas una cosa así? Bueno, lo que pasa es que tanto César Marrancini como César Sánchez fueron funcionarios de la administración del PLD en los últimos 16 años. No, lo que pasó fue lo siguiente. Y yo le voy a decir la primera discusión del Consejo ese ahí en Punta Catalina. César Sánchez fue por contrato de Danilo Medina, que él no lo niega y lo dijo en el Consejo. A él lo contrató Danilo Medina, un contrato ganado, no de que yo, que es uno de los mejores técnicos del país, para realizar todo lo que era los requisitos y todo lo que tiene que ver con la construcción de Punta Catalina. Es decir, que el que más conoce en este país aquí de Punta Catalina es César Sánchez. Y en aquella comisión presidencial que designó Danilo Medina, presidente de la República, estaba Celso Marrancini y estaba César Sánchez. Entonces, ¿qué sucede? Cuando César Sánchez va a esa reunión del Consejo, que él lo nombraron del Consejo, ¿qué dice él? Todo lo que la empresa constructora aquí no terminó, yo voy a defender aquí que tiene que devolver el costo de eso. ¿Y tú sabes lo que le respondieron a él? Borrón y cuenta nueva. Y fue peor, volvieron a subcontratar esa empresa, que es la que decían que había soborno, que había todo. Entonces, César decía, yo no me puedo sentar aquí en este consejo, conociendo yo todo lo que había que construir aquí y sabiendo las cosas que no se construyeron y quedarme callado. Pues entonces, así comenzó. Entonces la honestidad y la transparencia que se vende en la administración del presidente Abinader, ¿es mentira, es falso? Partiendo de ahí, sí.
partiendo de eso que yo estoy diciendo, es falsa. Porque yo me pregunto, ¿cómo tú emites un decreto para una licitación de una empresa de operación y mantenimiento de Punta Catalina, crea una comisión, precalifican 43 empresas y de repente todo eso desaparece? Parece que eso es, la transparencia está siendo muy cuestionada porque Educación va a hacer un concurso, creo que hoy, para unas guaguas, unos autobuses que va a comprar. Que ya están vendidos. Y ya, ayer decía uno de los dirigentes choferiles que ya todos estaban asignados, incluyendo que a él le habían asignado 50. Oye bien. A él mismo. Y entonces el viceministro, Julio, ¿qué se llama? Dice hoy que eso no puede ser, porque todavía no se ha hecho la licitación. Entonces dice el dirigente choferil, ay no, fue que yo me emocioné y me equivoqué. Ay. No es verdad que me han asignado nada ni que se ha hecho concurso. ¿Tú sabes lo que es? Lo traicionó O sea, el quedaron subconsciente. peor con la aclaración que con lo que habían dicho. No, hay cosas aquí que hay funcionarios que realmente no está claro su Y lo de agricultura, lo que está pasando en agricultura es algo escandaloso, que eso va a explotar algún día, vendiendo permisos en la misma sede de agricultura. No, lo que pasa Pero eso hay ha algo. sido la práctica en agricultura. pero por lo Y la menos se lo daban. duplicidad, escaneado, Pero por lo permiso. menos lo daban a dirigentes comerciales, lo daban a amigos, y estos lo vendían. Ahora no. Ahora lo están vendiendo dentro. Pausamos.